estás? Hoy vamos a trabajar para el ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas y algunas carreras que tienen que ver con la química, por ejemplo, enología. Fundamentalmente lo que vamos a ver hoy es el estado, los gases, el estado gaseoso y específicamente la ecuación general del estado gaseoso y la ley fundamental del estado gaseoso. Para esto he tomado unos ejemplos de modelos, espero que puedas más o menos seguirme en la interpretación. El primer problemita o la primera situación que nos plantean es que calculemos la densidad del dióxido de carbono a 720 milímetros de mercurio y a 22 grados Celsius. Para resolver esto vamos a recurrir a la ley fundamental de los gases ideales, que decía que la presión que ocupa un gas por el volumen que ocupa es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura T. Para aplicar esta pequeña ecuación, el valor de la constante de los gases lo vamos a considerar como 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Por lo tanto, para poder hacer uso de esta constante, la presión debería estar aplicada en atmósferas, la temperatura tiene que estar aplicada en grados Kelvin y de ahí en más vamos a poder determinar. Bien, comencemos. El número de moles, recuerden que se saca como la masa que uno tiene en gramos del gas sobre la masa molar del gas. Bien, si esto lo reemplazamos en nuestra ecuación, nos quedaría que presión por volumen va a ser igual a la masa en gramos que yo tengo del gas por R por T sobre la masa molar. Si paso dividiendo el volumen, tendría que la presión me quedaría la masa en gramos del gas por R por T sobre el volumen sobre la masa molar. Masa sobre volumen es la densidad del gas, o sea que la expresión que vamos a usar para calcular la densidad del gas va a ser que la presión ejercida por un gas es igual a su densidad por R por T sobre la masa molar. Espero que esta parte ya la hayas comprendido porque voy a retomar la situación desde ahí. Si de esta expresión despejamos la densidad, nos va a quedar que la densidad del gas termina siendo la masa molar por la presión P que ejerce el gas sobre R por T. Reemplazando los datos que tenemos, sería que la densidad, en este caso del gas, la masa molar del gas es la suma de los pesos atómicos. Como tengo dos oxígenos, sería 16 por 2, 32, más 12 que pesa el carbono, son 44. Es decir, que la masa molar serían 44 gramos por mol. La presión P, que la tengo en milímetros de mercurio, debería llevar la atmósfera. Recordad, por favor, que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces me basta dividir 720 por 760 para obtener la presión en la atmósfera. Es decir, que la presión me quedaría entonces 720 dividido 760 me daría 0,947 atmósferas, tomando 3 decimales. R lo voy a considerar, como dijimos recién, 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, que esa es su unidad, y la temperatura tiene que estar expresada en grados Kelvin. Recordad que para llevar en grados Kelvin una cierta cantidad de grados Celsius hay que sumarle 273 aproximadamente. Entonces tendríamos 22 más 273, nos quedaría 295 grados Kelvin. Fíjate que K con K se simplifica, atmósferas con atmósferas se simplifica, el mol con el mol se simplifica y la unidad que nos va a quedar es gramos por litro. Es decir, que la densidad de este gas sería, con el uso de la calculadora, 44 por 0,947 dividido paréntesis 0,082 por 295, cerramos el paréntesis, igual 1,722, le vamos a poner, gramos por litro. Esa sería la densidad del dióxido de carbono a esa temperatura. Recuerda que la densidad no es un valor fijo, siempre la densidad depende de la temperatura, porque
se define como la masa sobre el volumen. Entonces, al aumentar la temperatura, el volumen aumenta, por lo tanto su densidad debería disminuir. Bien, pasemos ahora a la segunda situación del problema. Dice que calculemos el peso molecular de un gas. Cuando nos piden calcular el peso molecular de un gas, nos están pidiendo la masa molar del gas. Si sabemos que 0,836 gramos de dicho gas ocupan 800 mililitros, 400 milímetros de mercurio y 34 grados centígrados. Volvemos a trabajar con nuestra expresión. Si la ponemos P por B igual al número de moles de gas por R por T, como el número de moles del gas es igual a la masa de dicho gas sobre su masa molar, de esta expresión lo que tendríamos que despejar es la masa molar. Es decir, que la masa molar de ese gas sería entonces la masa que tengo en gramos por R por T sobre la presión por el volumen. Recordad que para aplicar esto tenemos que arreglar nuestras unidades, es decir, que la masa molar nos quedaría. La masa en gramos que ocupa es un dato, o sea que es 0,836 gramos. R valía 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y la temperatura en grados Kelvin a 34 le deberíamos sumar 273. Es decir, que tendríamos 34 más 273, nuestra temperatura sería 307 grados Kelvin. Ya podemos ir simplificando algunas cositas. Todo esto sobre la presión. En este caso la presión son 400 milímetros de mercurio, que hay que llevar a la atmósfera, o sea, la vamos a dividir por 760, es decir, 400 entonces dividido 760, nos queda 0,526 atmósferas. Y el volumen tiene que estar expresado en litros, porque la unidad de la constante viene en litros. Entonces, en un litro hay 1000 mililitros, es decir, que si a esto lo divido por 1000, lo dejaría en litros, que sería 0,8 litros. Ahí tengo todos los datos, lo único que me falta hacer es calcular cuánto es esta cuantita. Que lo voy a hacer a continuación con esta calculadora, que es último modelo, 0,836 por 0,082 por 307, dividido paréntesis 0,526 por 0,8, cierro paréntesis, igual 50. Es decir, que aproximadamente la masa molar sería 50 gramos por mol, que es la unidad que nos va a quedar una vez que simplifiquemos. Como ves, estos problemas son muy sencillos. La única dificultad que suelen tener estos problemas es en el pasaje de unidades, o sea, llevar los milímetros de mercurio a atmósfera, los mililitros a litro y los grados Celsius a Kelvin. Para esto te doy el último ataque, así lo comprendes muy bien. Ya olvidándonos del problema que hicimos, vamos a hacer un pequeño desarrollo teórico sobre esta fórmula, a ver qué expresiones equivalentes podríamos encontrar. Si le llamamos 1 a esta expresión, por un lado nosotros vamos a saber que el número de moles entonces se puede calcular como la masa en gramos del gas sobre su masa molar. Si reemplazamos esta expresión 2 en la 1, nos quedaría que la presión por el volumen es igual a la masa en gramos de dicho gas sobre su masa molar por R por T. Esta es una expresión equivalente a esta otra en el caso que conozcamos la masa del gas y de qué gas se trata, o sea, porque necesito conocer su masa molar. Ahora, si paso dividiendo el volumen, me quedaría que presión va a ser masa en gramos del gas por R por T sobre el volumen y la masa molar. Masa sobre volumen es densidad, es decir, que la presión es igual a la densidad por R por T sobre la masa molar. Esta otra expresión es equivalente a las dos primeras en el caso que conozcamos la densidad de un gas. Es muy común, a partir de esta, si nosotros consideramos las condiciones normales de presión y temperatura, cuando yo hablo o se habla en química de condiciones normales de presión y temperatura, nos referimos a una presión de 1 atmósfera
y una temperatura de 0 grados Celsius, es decir, 273 K. Si nosotros reemplazamos estos valores en esta ecuacioncita que tenemos acá, nos va a quedar en definitiva que la presión que va a ejercer el gas sería una atmósfera. La densidad 0,082, voy a omitir las unidades a los efectos de hacer más rápido el cálculo. La temperatura sería 273 y la masa molar en definitiva sería M. Bien, si multiplicamos 0,082 por 273 vas a ver que es aproximadamente 22,4 litros sobre la masa molar, es decir, que la densidad de un gas en condiciones normales de presión y temperatura la podemos sacar estrictamente como la masa molar que tiene dividido 22,4 litros. Este 22,4 litros es bastante famoso dentro de la química porque es el volumen que ocuparía un mol de un gas en condiciones normales de presión y temperatura. Bueno, espero que esto más o menos te haya ayudado, te sirva para poder encontrar distintas expresiones o distintas formas de la ley general del estado gaseoso. Recordad, por favor, que hay que animarse a veces a hacer algunos desarrollos teóricos y algunos despejes para buscar fórmulas equivalentes a las dadas en la teoría. Bueno, espero que te haya servido y gracias por escucharme y verme. Hasta la próxima.